Queremos siempre estar atentos a la voluntad de Dios y a lo que Dios nos permite hacer en medio de todas nuestras actividades. Y es una gran bendición poder compartir la palabra de Dios el día de hoy. Marianita y yo hemos estado, a pedido del Consejo de Ancianos, a hablar sobre el rol que nosotros tenemos, que es el de los abuelitos. Aquí dice los abuelos bendiciendo a la familia. Yo quiero decirles que en mi familia no hay abuelos, hay mamilita y papichito. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer ahora, darle la bendición a todos. Empezando, dice Dios en Deuteronomio 6, capítulo 1 y 2: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú, tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. Honren al Señor tu Dios. Miren, después de todos los analizar y mirar y ver lo que Dios nos estaba poniendo, para que disfrutes, me recordé el primer día que fuimos abuelos, que nació nuestro primer nieto. Ese día empezó un nuevo reto en mi vida. Ese día empezó a ver claramente lo que yo tenía que hacer por los nietos. Entonces Dios comenzó a darme mayor sabiduría para irme comportando de la manera en que yo pueda hacer testimonio y preocuparme mucho de las siguientes generaciones. Entonces ya era una generación más en la cual Dios me estaba poniendo en mis manos para que yo los pueda ministrar, los pueda ayudar y los pueda bendecir. Y una de las cosas más importantes que debe tener no solamente los abuelitos ni los padres, sino todos los cristianos, es que la oración y la intercesión por la familia debe ser muy importante. ¿Por qué? Porque así nosotros cubrimos a nuestros hijos, cubrimos a todos los miembros de la familia para que nos proteja, para que nos provea, para que nos bendiga y nos dé todo lo que nosotros necesitamos y anhelamos. Y a la vez, siempre vamos sembrando semillas del buen ejemplo, del buen testimonio, para que podamos y puedan cosechar nuestras nuevas generaciones. Esto debe suceder no solamente en su casa, sino a lo largo de toda la vida. En el liderazgo de nuestra casa que Dios nos ha puesto, estamos nosotros comprometidos con nuestra familia y con nuestra descendencia, el ser ejemplos y alzarles, levantarles para que ellos puedan entender la palabra de Dios, guiarse por la palabra de Dios y no caer en muchos problemas. Como les digo, esto es una seguridad que nosotros tenemos que dar a nuestra familia para construir unas familias sanas, unas familias unidas. Que de nuestra boca nunca salga una ofensa, que de nuestra boca salga palabras de edificación, palabras de aliento, palabras que vayan impulsando a nuestros hijos y nietos las buenas maneras de vivir y amparados en la palabra de Dios. Incluso cuando nosotros no tenemos tiempo, o cuando vemos las cosas difíciles, o cuando vemos que no hay cómo, necesitamos afirmar el amor y el entendimiento en nuestros nietos para que tengan buenos hábitos espirituales, hábitos morales en los cuales vayan a ir edificando sus vidas. Claro que no somos perfectos, mis hermanos. Pero si hemos cometido errores, tengamos la valentía de presentarlos y decirles: mira, este es el error que yo cometí. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que no tropiecen en el mismo error, que no tropiecen en la misma piedra. Porque nosotros podemos darles el mayor entendimiento o el mayor consejo para que ellos ya no cometan el mismo error. Por eso es que nosotros tenemos que ser siempre claros y corregir nuestros errores
con el ejemplo y el testimonio que nosotros podemos saber. Esta es una lucha y un bienestar para todas nuestras familias. El futuro de nuestras generaciones está en nuestras decisiones. Yo decido cómo voy a alimentar, cómo voy a guiar a mi familia, porque eso está basado en los principios y valores que Dios nos ha dado. Miremos lo que dice en Isaías capítulo 34, versículo 13, dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Cuántos quieren vivir en paz? ¿Cuántos quieren que sus hijos estén en paz y no tengan problemas? Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Un tema hermoso. Como ustedes ven, nosotros ya somos abuelitos, somos abuelos de 4 nietos, los cuales amamos enormemente. Voy a empezar por la más chiquita. Mi nieta Valentina tiene 3 añitos. Mi otra nieta tiene 15 años, está en primero de bachillerato. Mi otra nieta tiene 17 años y ya está en el primer semestre de la universidad. Y mi primer nieto tiene 24 años, va por los 25 años y es un abogado de la República del Ecuador. Nos sentimos pero muy felices por la bendición que Dios nos ha dado de tener nuestros nietos. Así que esta charla, esta prédica es con conocimiento de causa, porque somos abuelos y tenemos nuestros nietos. Como dijo Salomón a su hijo, dice: el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Miren, tal vez pensamos tal vez en una herencia física, en una herencia monetaria que dejan los hombres de bien. Pero en este caso es una herencia inagotable, una herencia que nunca se va a acabar. Esa herencia va a hacer fructificar la vida de nuestros nietos. Entonces, una herencia, la mejor herencia, que es la sabiduría, el amor, el ánimo, recuerdos y lecciones aprendidas, la palabra de Dios en la vida de nuestros nietos. Esa es la herencia. Y todos tenemos que darles. Todos les damos, no necesitamos ser adinerados. No, es que yo soy pobre, no puedo darle ninguna herencia. Esta es la más importante herencia a nuestros nietos, que es la palabra de Dios. Una escritura inglesa dice que los abuelos deberían ser para la familia lo que un hombre ilustre puede ser para el gobierno de un país, porque tenemos la experiencia, el conocimiento adquirido tras tantos años de pelear las batallas y con la sabiduría de reconocer cuánto podemos beneficiar a nuestros nietos. Miren, esta escritura dice, nos compara, miren, los abuelos con una persona ilustre. Nosotros somos abuelos, nosotros somos personas ilustres. Nosotros somos miren, la palabra dice que la edad es como corona para nosotros cuando caminamos en el camino de la integridad. O sea, nosotros somos de la realeza, porque Dios nos ha puesto una corona y somos personas ilustres. El rol de los abuelos, desde décadas atrás, hemos estado en estos 40 días de bendición y cada uno hemos tenido diferentes significados de lo que es bendecir. Vamos a ver una vez más, la palabra bendición es el resultado de bendecir, y bendecir significa bien decir, o sea, hablar bien, proferir palabras de bondad, de edificación, de amor, de buenos deseos, es desear lo mejor hacia otros. Bendecir es profetizar, porque las bendiciones tienen un poder sobrenatural que hace que al declararlos o decretar las dichas bendiciones se cumplen. Miren, el bendecir a nuestros nietos, el bendecir a los nietos que tengamos. Miren, aquí habemos abuelitos de diferentes edades, nuestros nietos. Desde décadas anteriores
Todos sabemos que hubo, la sociedad estuvo tan confusa. ¿Por qué? Porque muchas familias, muchos padres salieron a emigrar, salieron del país y dejaron a sus hijos al cuidado de ¿quién? De los abuelos. Actualmente, ahora tiene que trabajar papá, mamá, por las diferentes situaciones económicas que están. Entonces, ya hay un ausentismo total o un ausentismo parcial de los padres en el hogar. ¿Y qué hemos pasado nosotros a ser los abuelos como una parte eje, una parte principal? Ya no somos los abuelitos de visita que de vez en cuando venían, vamos a visitar a papá, mamá, los abuelos. Ahora somos parte de la familia. Y miren, no es una carga, es un beneficio, es una bendición, porque así podemos nosotros relacionarnos más a menudo con nuestros nietos. Miren, cuando nosotros mencionamos la palabra abuelos, relacionamos a un estereotipo de seres humanos buenos, consentidores, cómplices de los nietos, aduladores, permisivos, dadivosos, pacificadores. Cuando nos referimos a abuelos, nos viene la imagen de una persona encorvada, con bastón, caminando lento. Muchas veces cuando alguien es una persona muy pasiva, ¿qué le decimos? ¡Ay, pareces abuelita! Porque se relacionan a una persona quietita que ya no tiene ni fuerzas para nada. Pues no, están muy equivocados los abuelitos que ya se han sentido en esa actitud. Porque miren, la palabra de Dios es viva y eficaz. Miren lo que dice la palabra: el que cree en mí, así como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Miren, ¿cuántos hemos visto nosotros a un río? Todo torrentoso, todo, pero así con esa fuerza, esa vitalidad de sus aguas. Eso es lo que dice el Señor cuando nosotros creemos y tenemos a un Jesús aquí que nos ha renovado, nos ha levantado, nos ha restaurado, nos ha dado otra vida, nos ha dado fuerzas. Miren como también dice la palabra de Dios: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es mi rema. Yo no sé, la gente que me conoce aquí no me ha de haber visto sentada, apaciguada, quieta. Yo soy una abuelita de lo que dice la palabra de Dios. Yo soy una persona renovada, una persona restaurada. Yo espero en el Señor. Y miren cómo dice, como dará las alas como las águilas. ¿Cuántos han visto una águila? No, una águila nunca está al ras de la tierra. El águila siempre está en las alturas, con sus alas desplegadas. Así está el águila, nosotros le vemos y ya estamos ahí. Así nos dice la palabra, que Él nos hará los pies como de ciervas para estar en las alturas. Entonces esa es la palabra rema de mi vida. Y también aquí a todos los abuelitos que están aquí, pues cojan ese rema y verán las nuevas fuerzas, que correrán y no nos fatigaremos, caminaremos y no nos cansaremos. ¿Dónde va a haber una de aquí en adelante una abuelita cansada con sus achaques? Ya no. Ahora nuevas fuerzas renovadas para todas las abuelitas. Ahí cuando dicen Isaías también, levántate, resplandece. Dice, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántense, levantémonos. Yo cuando esa palabra decía levántate, el levantarse es poner en acción. Resplandece, una abuelita resplandeciente, con vitalidad. Miren, ¿cómo nos van a querer venir los nietos a estar con los abuelitos y no vemos unos abuelitos gruñones,
ay, quítate de aquí, no me molestes. No, cuando ven un abuelito, si nos vieran a nosotros ahora con nuestra nietita de 3 años, aquí a mi esposo le hace, papi, cantemos que la vaca Lola, que cantemos el Baby Shark, que ni sé cuánto, que cantemos y juguemos a las escondidas. Nos tiene activas porque tenemos esa fuerza que el Señor nos ha dado. En la familia, ¿cuántos de nosotros tendrán la costumbre de tener el árbol genealógico de la familia, verdad? Y ahí es un árbol con ramificaciones. Y ahí vienen los parentescos, ¿verdad? Ahí están los abuelitos paternos, los abuelitos maternos. Pero no nos quedemos en un membrete. No nos quedemos ahí membretados en un cuadro. ¿Quiénes son los abuelitos? Para que algún día nuestros nietos, bisnietos, tataranietos vean quién ha sido de parte del árbol genealógico. No, Dios no quiere que seamos así. No, Dios no quiere que nos quedemos en membrete. Porque miren, el árbol genealógico, yo me ponía a pensar, es como el Salmo 1 dice, todo lo que dice el Salmo, y al final dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese árbol de nuestra familia, ese árbol así que sea un árbol plantado junto a las aguas, junto a la palabra de Dios, junto a un agua viva, para que sea prosperados en todos sus caminos, nuestra familia, nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Cómo bendigo a mis nietos? En el Salmo 71, versículos 17 y 18 dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Cuando nosotros seguimos estas escrituras, cuando nosotros estamos conscientes de lo que leemos y discernimos, será como algo que nos viene, nos desarrolla, nos amplía la mente para poder aplicarla. Aquí dice la palabra de Dios que nos ha enseñado muchas enseñanzas. Esas enseñanzas hacen que mis oraciones no sean de condición humana, sino mis oraciones son las que lleguen a Dios para que pueda desarrollar en mis hijos y en mis nietos la bendición a la cual nosotros estamos pidiendo. En la mañana Mario decía que cuando nosotros empezamos a orar, Dios desata todo para que pueda desarrollarse esa oración, para que esa oración llegue, para que su pueblo sea bendecido, para que sus hijos sean bendecidos y nosotros tengamos la oportunidad de mirar a esos hijos apegados a la palabra de Dios, en las cuales ellos van a fructificar, van a ser un fruto abundante, apetecible para todos los demás. Nada es omitido por Dios. Dios tiene para ayudarnos enormemente. Solo necesitamos la oportunidad de entregar nuestra vida a Dios, de orar para que nuestra vida sea provechosa, para que nuestra vida sea abundante de ejemplo, de testimonio, porque a eso estamos llamados. Estamos llamados a comprometernos para que la gloria de Dios a través de nuestros hijos, de nuestros nietos, se manifieste en lo físico, en lo espiritual, lo material y lo personal. Es importante también nosotros mirar que todo lo que yo digo, que todo lo que yo hago sea basado en la bondad de las promesas de Dios, como herederos que somos por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Debemos recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos recordamos el cambio que nosotros tuvimos? Si nosotros podemos a mirar o a comparar el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, y muchos de esos cambios son reconocidos por las personas que nos conocían. Muchas personas dicen: pero ¿cómo voy a pensar que ahora el
hombre anterior que estaba en el mundo ahora esté predicando la palabra de Dios. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Tenemos que aprender que a lo largo de nuestra vida y de nuestro conocimiento, Dios ha ido poniendo en nuestro corazón abundantes bendiciones para nuestros hijos. La palabra de Dios dice claramente que nosotros tenemos que bendecir a los hijos y a los hijos de nuestros hijos todos los días, proclamando palabra profética. Cuando tú miras a tu hijo y le dices una palabra profética, algo que está en el corazón de Dios para que ellos puedan surgir, para que ellos puedan levantarse, tienes que animarles, tienes que decirles: Dios te ama, Dios quiere que seas bueno, Dios quiere que seas próspero, Dios quiere que seas el mejor padre, el mejor profesional, porque Dios así lo ha creído y así es lo que está haciendo por medio de todas las cosas. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos a ministrar a nuestros hijos en su carácter, en su personalidad y en los talentos que Dios les ha dado. Dice: ¿para qué bendigo a mis nietos? Algo muy importante, dice, porque es un mandato dado por Dios. Vamos a mirar la escritura que dice: en el antiguo pueblo de Dios, Israel, Moisés le dio este mandato. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Con esta palabra observamos que hay una clara instrucción acerca de la adecuada intervención de un abuelo para el bien espiritual de un nieto. Miren, es una clara instrucción, es un mandato. Aquí está, o sea, todo lo que Dios ha puesto es un mandamiento, es un mandato, que nosotros, si de pronto no le hemos escuchado o no lo hemos sabido, pues hoy Dios nos está dando ese reto. Él nos está dando un nuevo renovar. Si no tenemos la costumbre de bendecir, de hablar de Dios, de hablar la palabra de Dios a nuestros nietos, pues aquí está. Por eso, padres, mamitas, papitos, no se opongan si de pronto los abuelos transmitimos la palabra de Dios, hablamos de Dios a nuestros nietos, porque miren, es un mandato, es una obediencia a Dios que estamos haciendo. De pronto aquí haya nietas o nietos que estarán recordando a sus abuelos, estarán diciendo: mi abuelo me quería aconsejar y yo no quise escuchar ese consejo. Pues es tiempo de escuchar a la experiencia, escuchar la palabra de Dios, porque Dios nos ha dado un gran conocimiento. Nosotros somos unos hombres y mujeres temerosos de Dios. Y si la palabra dice que debemos, que es un mandato, pues lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer. Obviamente, nosotros como abuelos somos querendones, apapachadores, les queremos dar todo, tenemos un amor, pero nos desleímos por nuestros nietos. Y yo me acuerdo que mi nieto, el mayor, siempre venía y se sentaba en mis rodillas. Imagínense, un hombre ya de 1,84 de altura. Y yo le abrazaba y me decía: mami, quiero pedirte algo. Le digo: mi amor, lo que tú quieras. Si me pides el corazón, yo te lo doy. Es algo, el amor, ese amor incondicional que tenemos nosotros para nuestros nietos. Eso es un gusto que nosotros tenemos, darles, abrazarles, mimarles a nuestros nietos. Pero miren, eso no es importante. Eso no es importante, porque nosotros debemos llevar a nuestros nietos, inculcarles a nuestros nietos en lo que es la palabra de Dios. Eso es lo importante. Está bien los apapachos, los cariños, pero también nosotros debemos llevarle a nuestros nietos, porque los niños, los jóvenes van creciendo
cada uno tiene sus diferentes causales, sus diferentes problemas en lo que estén. Y nosotros debemos llevarle, porque Cristo murió por esos nietos, por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes. Entonces nuestra responsabilidad es llevar a nuestros nietos al conocimiento de la palabra de Dios. Y nosotros debemos de estar ahí pendientes de ellos. Miren, hay un caso muy importante. ¿Cuántos no hemos oído acerca de la abuela Loida? Loida, Dios escribió en el libro de Timoteo, y es nombrada la abuela Loida. Debe ser una mujer muy llena de fe. Dice que la fe de la abuela Loida era pero auténtica. Era una mujer que sabía de la palabra de Dios. Ella instruyó a su hija Eunice, la madre de Timoteo, en la palabra de Dios. Pero, hay un pero ella de pronto se desvió porque se casó con un hombre griego que no sabía nada de la palabra de Dios. Entonces ahí vemos cómo la actitud de la abuela Loida fue muy importante en esa familia. ¿Para qué? Para fortalecer a su hija y para educar a su hijo Timoteo en la palabra de Dios. Miren, ¿cuántas habrá aquí que tienen tal vez la misma situación del hogar de Timoteo? Padres no cristianos que no quieren que escuchar de la palabra de Dios, o madres también no cristianas que no quieren escuchar de la palabra de Dios, que no quieren que sus hijos escuchen la palabra de Dios. Pero ahí está la abuela, nada temerosa de poder hablar de la palabra de Dios. O miren, habrá tantas situaciones de hijas o hijos que tuvieron a nuestros nietos, a sus nietos siendo solteras. Y nosotros no debemos decir cómo va a poder criar o aceptar a un nieto. Mire, si nosotros no aceptamos a un nieto en cualquier situación que estén, pues estamos. ¿Cómo va a poder criar o aceptar a un nieto? Mire, si nosotros no aceptamos a un nieto en cualquier situación que estén, pues estamos como: no quiero esa corona, Señor, porque dice que los nietos son corona de sus abuelos. Son nuestra corona. Y nosotros debemos aceptar. Y ahí es cuando viene nuestra responsabilidad. Ahí viene cómo nosotros debemos levantar a ese niño, a esa niña que de pronto, por cualquier razón, no conoció a su padre biológico. No conoció quién es o no tiene la presencia del padre biológico. Nosotros como abuelos no podemos ocupar el sitio, pero nosotros debemos ser los padres espirituales, un papá espiritual que le dé la imagen al nieto de quién es un papá espiritual, una imagen de una madre, quién es una madre espiritual para esos nietos. Crecen de pronto con muchas preguntas, con muchos cuestionamientos. De pequeños podrán decir: bueno, va a llegar un día que va a decir: ¿quién es mi papá? ¿Por qué mi papá no está aquí? ¿Por qué solamente he tenido la imagen de mi abuelo? ¿Por qué solo mi abuelo me ha mimado, me ha llevado al colegio, me ha hecho? ¿Dónde está mi papá? Ahí es cuando nosotros debemos fortalecer ese corazón de ese niño, de esa niña, y decirle: mira, si tu papá biológico no está, bendícele. Pero mira, tú tienes un lujo de padre. Tú tienes un padre que nadie podría tener, un Padre celestial. Pedirle que venga a cubrir con ese amor paternal hacia un corazón vacío, hacia un corazón. ¿Cómo no orar como abuelos? Que llene ese vacío, que venga Dios a abrazar a nuestro nieto o nieta que tiene ese vacío, que cubre ese vacío de un padre, y tener la dicha de tener un Padre celestial. Miren, volviendo a Timoteo, él llegó a ser apóstol, él llegó a ser un hombre de Dios, él llegó a ser alguien tan importante como habla la Biblia.
¿Quién fue su padre espiritual? Fue Pablo. Mire Pablo cómo le cuida, cómo le aconseja, pero le encamina así sus pasos. Así debemos ser nosotros los abuelos, como un padre espiritual. Él llegó a ser un hombre de Dios, un hombre que fortalecido en la palabra de Dios. Miren, dice que Timoteo quiere decir el hombre que honra a Dios. Un muchacho temeroso de Dios, un hombre valiente, de convicción, humilde, de servicio. Pero miren cómo hasta el mismo Timoteo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, Pablo sabía el caminar de Timoteo, él sabía de dónde vino, él sabía cómo su abuela hablaba de su palabra, cómo ha orado por ver, cómo su abuela doblaba rodillas por Timoteo. Y miren, ahí está el resultado. ¿Cuántos Timoteos queremos tener en nuestra casa? ¿Cuántas mujeres, niñas, adolescentes que sean unas mujeres valientes, que sepan predicar la palabra de Dios? Pero ahí está. Es nuestra responsabilidad, queridos abuelos, de tener unas mujeres, unos varones que sean íntegros en la palabra de Dios. La bendición produce satisfacción. ¿Cuántos creen que la bendición produce alegría, gozo, entendimiento, paz, y que nosotros la disfrutamos? Porque la bendición siempre produce satisfacción, produce alegría, produce prosperidad, produce todas aquellas cosas que tanto tiempo necesitamos. En el Salmo 128 contiene una hermosa escritura de la satisfacción de un padre de familia y que un abuelo puede disfrutar en sus nietos, ser personas de bien, y por su obediencia a Dios les va a ir bien en todas las cosas que hagan. Y en el Salmo 128, versículos del 1 al 6 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, que la paz abunde o la paz sea sobre Israel. ¿Cuántos quieren que la paz se encuentre en todos los hogares? Levante su mano. Porque a más de la paz, a más de la tranquilidad, Dios nos da alegría y gozo. ¿Qué nos da alegría y gozo? Es ver a nuestros hijos, a nuestros nietos siempre gozosos, disfrutando lo que Dios ha amado. Qué hermoso es poder ver a nuestros nietos dedicarse al servicio de Dios. Nuestra manera, nuestra visión es que nuestros hijos sirvan al Señor, que nuestros hijos sean evangelistas que lleven a los pies del Señor a muchos niños. Dios quiere ocuparlos, pero ocuparlos de una manera sobrenatural, porque Dios quiere que nosotros orientemos a estos niños para que sean hombres y mujeres de bien en el Evangelio de Dios. Usted como abuelo se sentirá satisfecho de ver y oír a sus nietos, a quienes había aconsejado que anden en el camino del Señor, y por eso nunca dejen de hacerlo. Aconséjeles, míreles, si le encuentras triste, si le encuentras preocupado, pregúntale, dile qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, por qué puedes orar por ellos. Nunca dejes pasar la oportunidad de cumplir con lo que dice la palabra de Dios, que prediquemos a toda persona. Ahora, ¿cuándo bendigo a mis nietos? Dios quiere que si usted es un padre o una madre, le permita esta gracia a los abuelos de sus hijos, que compartan con ellos la fe de Jesucristo. Quiera Dios que si usted es un abuelo o una abuela,
no solamente los apapache, sino los apoye con su ejemplo y palabras a que se consagren sus vidas al servicio de Dios. Y desde luego, háganlo con todo respeto. Nunca ponga a los nietos en contra de sus padres. Y por favor, de ustedes como abuelos, pues su deber es hacer que ellos caminen en rectitud y en obediencia. Dios quiere de la misma manera que nosotros compartamos la palabra de Dios. Y los abuelos bendecimos muchas maneras. La bendición que Dios quiere que nosotros tengamos y que bendigamos a nuestros nietos, la hemos escrito. Y dice, primero, instruimos a nuestros nietos en la palabra del Señor, compartiendo la fe que Dios nos ha dado en nuestros corazones. Podemos enseñarles textos bíblicos, cantos cristianos y narraciones de la Biblia. Bendecimos a nuestros nietos cuando sembramos semillas de fe en los corazones de nuestros nietos, semillas que fructificarán actos de amor de Dios a sus padres y a todas las personas que lo conozcan, frutos de cariño, respeto, amor, que esta generación tenga un verdadero encuentro con Dios. Aquí dice sembrar semillas de fe en los corazones de nuestros nietos. Nosotros como abuelos debemos hablar la palabra de Dios, como dice, que es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. Si de pronto transmitimos un versículo bíblico, hagámosle con la eficaz, con la fuerza, con el poder que Dios nos ha dado, con la palabra de convicción a nuestros nietos. Yo me recuerdo que cuando entré a trabajar en un colegio dando valores, principios y valores, lo más hermoso poder transmitir a los niños los valores de la palabra de Dios. Yo daba desde nursery hasta la tercero de bachillerato. Y a los niños pequeñitos yo les contaba las historias bíblicas. Y ellos eran atentos a escucharme como yo les contaba. Yo me apoderaba de la historia bíblica y les hacía con expresiones y les hablaba de cómo David, gracias al Espíritu del Señor, y se fue donde el gigante, y cuando David fue a donde el gigante le dijo, yo no vengo con ninguna arma ni nada, vengo con el Espíritu de Dios. Y entonces decía el gigante, le dijo, ¿quién eres tú, enano? Te voy a hacer papilla. Y después decía, y él vino y David con toda su fuerza y empezó con la onda y le tiró una piedra y otra piedra. Y los niños estaban pero así. Y cuando de pronto le dio en toda la mitad de los ojos y el gigante se cayó. Y un niño me dice, teacher, usted estaba ahí. ¿Por qué? Porque nosotros debemos relatar, si son pequeñitos, la historia bíblica con toda la fuerza, con todo el amor, que traiga convicción a sus vidas. Yo daba y ellos esperaban las historias bíblicas. Teacher, cuéntenos de los leones y cómo no le comieron. Entonces ellos me dijeron, ahí viene, me decían, ahí viene la teacher de Dios. Me decían, ya viene la teacher de Dios, salían a recibirme. Y a los adolescentes y a los jóvenes me fue difícil, porque ellos se burlaban, no querían escuchar de Dios. ¿Y yo qué hacía? Señor, dame gracias, Señor. Yo oro por cada uno de segundo, de tercero, de primero, segundo de bachillerato, para que, Señor, me des la gracia para poder compartir tu palabra. Así como oraríamos con nuestros nietos, ya que no quieren saber nada. Miren, yo preparaba la clase y ya me tocaba, decía, Señor, por favor, ayúdame. Llegó el tiempo en que yo ya empecé a dar clases curriculares, sociales, naturales, y pusieron a una chica para que les dé valores. Y de pronto me llaman a donde la rectora y me dicen, Marianita, tienes que volver a dar en tercero de bachillerato. Digo, ¿pero por qué? No me alcanza mi horario. No, ellos quieren que tú les des.
Y yo, Dios mío, gracias Señor. Y yo me voy, teacher Marianita, qué bien que vino, qué bien, usted nos gusta que usted nos dé. Entonces miren, ¿cómo encontramos gracia? Sea la edad que tengan, saber es hablar, transmitir la verdad de Dios. Entonces nosotros así debemos hablar con nuestros nietos, con esa gracia, con ese poder, con esa autoridad que Dios nos da. Y nuestros nietos, ténganlo por seguro y por experiencia le decimos que nuestros nietos van a escuchar. Ellos van a escuchar y ser bendecidos por nosotros, por hablar su palabra de Dios con denuedo y poder. Bendecimos a nuestros nietos cuando les damos enseñanzas de la fe. Por los abuelos puede ser apoyada en oraciones constantes por sus nietos, porque Dios cumpla el proyecto de vida que cada uno de ellos, como Pablo, oraba por su discípulo Timoteo. Cuando nosotros oramos y bendecimos, tenemos que orar y bendecir por puntos muy importantes, puntos que se están perdiendo, valores que están perdiéndose en las escuelas, en los colegios y en todas partes. Y eso es obra nuestra. Eso es algo que nosotros tenemos que tomar como decisión de instruir los valores desde el principio. Te pongo un ejemplo. Cuando tu niño viene con un esferográfico o un lapicero o una cartera muy bonita, atractiva, que tú no lo compraste, ¿qué haces? Lo primero que debemos hacer es preguntarle de dónde sacó. Pero no quedarse ahí, porque es importante que tú tienes que tener, que tu hijo tenga claridad en lo que le estás diciendo. Porque ellos pueden salir a la primera. Es que me regalé, es que me regalaron o es que me encontré. No, anda y pregunta. Así tu niño sabrá y entenderá que todo lo bonito, que todo lo bello, que no es de él, no le pertenece y tiene que devolverlo. Los abuelos enseñan a sus nietos a compartir la palabra de Dios. Si les dieron fundamentos para una fe real y profunda hacia Dios en su palabra, como dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Les voy a contar otra anécdota, porque a mí me gusta contar muchas anécdotas. Miren, nosotros estábamos de vacaciones cuando en la piscina estaban jugando dos niños de 7 años. Y uno de los niños se va donde su mamá, que estaba al lado de nosotros, y le dice: mamá, dame el juguete. Y la mamá le dice: no te voy a dar porque te portaste mal y yo dije que no te iba a dar. Y el niño era: dame el juguete. Y la mamá que le jalaba y que le jalaba y que dijo: no te doy el juguete. El otro niño, que ha sido un amiguito que se han conocido ahí, observaba. Cuando el niño vuelve a la piscina y el otro niño le dice: mira, te digo algo, tú hiciste mal con tu mamá lo que acabas de hacer. No debes hacer eso con tu mamá. Mira, porque ¿qué dice en la palabra? Honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días y te vaya bien. Yo era asombrada, un niño le estaba predicando y evangelizando al otro niño. Y le dice: mira, tienes que ir donde tu mamá a pedirle perdón, porque eso no está correcto lo que tú hiciste. El niño, pero así, tan convencido de lo que escuchó, convencido de la palabra que le dio el niño, se va donde la mamá y le dice: mamá, perdóname. Y la mamá le dice: ¿qué? Mamá, que me perdones. Ah, bueno, le dice. Y yo me acerqué al niño y le digo: sabes, te felicito. Mira, no sabes cómo Dios está ahorita, pero feliz de la vida porque tú hablaste su palabra. Y yo le abracé.
Después ya estuvimos en el almuerzo, en el buffet, y le veo al niño con su papá y su mamá. Y yo me levanto y me voy y le digo, me presento y le digo, ¿saben qué? Les felicito. ¿Qué hijo, qué niño tan lindo tiene? Y les conté. Le digo, gracias porque ustedes le están plantando la palabra de Dios en la vida de su hijo. Y me dice el papá, no, son los abuelos. Los abuelos, dice, le hablan de Dios. Miren, los abuelos sembramos la palabra de Dios en los niños, y ellos en su corazón, como dice, en su corazón, esa tierra más linda, el corazón de los niños, en donde ellos siembran para poder transmitir la palabra de Dios. Debemos nosotros transmitir esa palabra a nuestros niños. Les bendecimos a los niños, a nuestros nietos, cuando vemos el poder de Dios en sus vidas, y profetizamos que va a ser un profesional competente en el campo laboral para lo cual Dios le ha creado. Le bendecimos con una unción de Dios para que se cumpla el propósito que fue creado. Les bendecimos cuando ponemos ángeles activos a quienes Dios creó para guardar y rescatar. Cuando hablamos y oramos que rodeen sus vidas en su caminar, dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos de nosotros sabemos que en el cielo tenemos ejércitos, batallones de ángeles que están esperando que nosotros les digamos que demos alguna orden? ¿Cuántos sabemos? Casi decimos, ay, los ángeles. Pues miren, cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por el diablo, y le dijo Jesús, ¿crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría en mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Miren, batallones de ángeles. Y en Hebreos 1:14 dice que los ángeles son para el servicio público. ¿No son todos ellos espíritus para servicio público, enviados para servir a favor nuestro? Entonces los ángeles están. ¿Cómo bendecimos a nuestros nietos? Mire, yo soy una abuela que le rodeo a cada uno de mis nietos ejércitos, batallones de ángeles. Ellos han de sentir esa presencia. Ahora con lo que está pasando, Señor, pongo alrededor de mis nietos, pongo alrededor de Micaela, de Valentina, de Ariana, de Samuel. Pongo, Señor, alrededor de ángeles guerreros, Señor, ángeles fuertes, mi nieto, como les digo, él mide 1,84, Señor, unos ángeles más grandes que Samuel. Y ellos han sentido la presencia. Mi nieto va a hacer unas fiscalías, y algunos quedan en lugares muy, muy peligrosos. Y él, como se va internado, encorbatado. Y una vez dice, mami, y dice, yo bajaba por unas gradas y vi ahí unos chicos, dice, ahí estaban, dice, tomando, y me dio temor de bajar y me estaba retrocediendo. Cuando regreso a ver y veo a unas personas que venían todo alegres, y me dio confianza de bajar con ellos. Le digo, ¿quién crees que eran eso, mi amor? Eran los ángeles que yo te mando siempre. Y recién me dice, mami, me choqué, siempre es al papichito, ¿no? Papichito, ven rápido que me choqué, que me golpeé al salir del parqueadero. Le digo a mi hijito, ahora vas a poder tener también ángeles parking para que te ayuden a parquearte. Entonces, miren, son los ángeles. Nosotros debemos rodear a nuestros hijos, a nuestros nietos con ángeles. De pronto no sabemos, están ahí esperando a ver a qué horas me dicen, a qué horas me ocupan, a qué horas me llaman. Pues de hoy en adelante, ocupemos. Ahí están batallones, están legiones de ángeles que el Señor tiene para nuestros nietos y nuestra familia. Les bendecimos cuando declaramos prosperidad en sus vidas, tanto espiritual, material. Que el Señor prospere el trabajo de sus manos, como dice la palabra.
que tendrá suficiente para prestar y no tendrán que pedir prestado. Esa es una de las obligaciones que debemos tener los padres y los abuelos, de orar, interceder, para que bendiga sus manos, para que bendiga el fruto de sus manos, para que ellos puedan ser prósperos, para que ellos puedan tener todo lo necesario. Ahora voy a pedirles que por favor nos pongamos de pies, que vamos a orar una protección para nuestros nietos. Padre de toda creación, Dios soberano y sublime, estamos delante de tu presencia para interceder por cada uno de nuestros nietos. Dice tu palabra que corona de los abuelos son los nietos y honra de los hijos sus padres de sus padres. ¿Por qué no levantamos nuestras manos los abuelos y los que no son todavía abuelos? Y de pronto dicen, pero si yo ni me caso, pues vamos a ver ahí por profecía que vamos a ver a los nietos. Señor Jesús, vamos nosotros a levantar nuestras manos porque queremos bendecir a esa generación, Señor. Vemos los problemas que están, pero como dice, ¿de dónde deben nuestros nietos mirar cuál es la palabra de Dios sobre sus vidas para salvar a esta generación y a las generaciones venideras, Señor? Porque vamos a orar en tu presencia y clamar por nuestros nietos. Señor Jesús, oro por esta extensión de mis hijos, que son la alegría de mi corazón. Señor, te pido que tu gracia no se aparte de ellos, que tu misericordia siempre les acompañe. Guárdalos de toda acechanza que quiera levantarse contra ellos. Rodéales de tu Santo Espíritu. Pongo un cerco de fuego alrededor de mis nietos. Señor, que yo sea lo que tú quieres que les diga. Escúchame atentamente nuestras oraciones, y por eso, Señor, confiamos que tú les guardarás y les mantendrás en la palma de tu mano, y que nadie los arrebatará. Nos comprometemos, mi Dios, a ser esos abuelos que bendiga a las familias, transmitiendo tu palabra para que nuestros nietos crezcan fuertes en la palabra y te sigan, y que les levantes y les harás prósperos en todos sus caminos. Señor, yo oro para que guardes su corazón, que hagas prosperar sus almas en tu amor y sabiduría. Gracias, Señor, porque tu bendición está sobre ellos, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.